Ahí está. Pues bienvenidos al acto de clausura del Circo Popular de la Ciencia. Y como no podía faltar, aquí está el tan nombrado doctor César Simón López Monsalvo, que por los fondos y las caracterizaciones que traemos, podría parecer que somos enemigos, porque yo soy Batman y él es un Arlequín, pero es el Joker. Sin embargo, no es así. Yo lo estimo muchísimo. Y déjenme Y por eso haces eso, ¿eh? para no decir nada, para no arruinar la presentación que escribí para él, simplemente la voy a decir. No voy a decir nada anterior ni nada posterior. Eh, el significado etimológico de la palabra tutor es aquel que vigila y protege. Esta palabra está fuertemente relacionada con otra, intuir, cuyo significado es observar íntimamente. Puedo decir sin reservas que admiro a todos y a todas y cada una de las personas que han presentado en esta primera edición del Circo Popular de la Ciencia. Como se habrán dado cuenta, a todos los que pasaron por este escenario les debo algo, desde mi más profundo y sincero agradecimiento hasta dinero contante y sonante. Sin embargo, es a quien preside este acto de clausura a quien le debo más. El doctor César Simón López Monsalvo, cuyo nombre hemos mencionado alrededor de 150,000 veces a lo largo del Ciencia Vulgaris, no solo fue el culpable de que me apasionara irremediablemente por la relatividad general y la geometría, sino que después de darme clases en la licenciatura, se convirtió en mi tutor. Al estar bajo su tutela, César fortaleció todas las aptitudes que yo sabía que tenía, pero que por el momento que atravesaba estaban un poco atrofiadas. Además de eso, logró que emergieran otras que yo no tenía la más mínima idea que podía desarrollar. Sin embargo, César me regaló una intuición sobre el universo que jamás habría esperado y que me devolvió la capacidad de asombro. Gracias a él fue también que conocí al doctor Juan Valiente, que ya presentó con nosotros, otra cosa por la que estaré eternamente agradecido. En pocas palabras, sin César yo no estaría aquí. Y esto, tal y como está pasando ahora, no sería posible. Quizá tendrían otro circo, con un mejor y más guapo maestro de ceremonias, pero este congreso en particular no habría pasado. Además de que si uno tiene dudas sobre vino, y les aconsejamos que en este momento acompañen su charla con un buen vino, él es la persona a la que se debe acudir. Hablo por todo el comité organizador cuando digo que el hecho de que César clausure nuestro evento es un honor. Elegirlo fue fácil, ya que tanto el doctor Juan como el doctor Patiño y yo lo tenemos en más que una muy alta estima. Además de otro miembro del comité organizador que lo tiene, aunque parezca imposible, todavía en más estima. Y a quien no mencionaremos para no ser indiscretos, porque si bien esto es un circo, no es ventaneando. Su charla será una pequeña mirada al interior de cómo él percibe la realidad, algo que es muy interesante y les asombrará. César fue tutor de uno de las promesas de la física mexicana, y no estoy hablando del Capitán Gravedad. Los dejo ya, sin más interrupciones, con la plática del doctor César Simón. Gracias, Marco. Gracias de verdad. Antes de entrar en carácter, quiero agradecerte las palabras y agradecer a todo el comité por haber hecho este evento posible. Siempre la primera vez que se hace un evento pasa todo lo que tiene que pasar y estoy seguro que aprendieron un montón. Y estoy también seguro que habrá más circo en el futuro. Y ahora tengo la increíblemente grave responsabilidad de cerrar esta primera edición. Gracias, Marco, por haberme mencionado 150,000 veces a lo largo de la semana. Ahora hay grandes expectativas, quizás. Entonces, yo solo espero no decepcionar. En lo que tienes absoluta razón es en que esta charla está pensada un poco como clausura y un poco para exhibir
mi postura ante algunas cosas de la física, algunos elementos de la física, que además, por una situación fortuita de las fechas, me toca cerrar en el momento más cercano a la Saturnalia y a la celebración de la persona que puse en el título de esta charla. Bueno, no se ve, pero es Newton. Lo otro, aprecio muchísimo que algunos de ustedes compartan mi gusto por el vino. Así que, como bien invitó Marco, y dado que es viernes en la tarde, el último viernes, antes de volver al fin del mundo, entonces acompáñenme con esto, con la copa de vino. Bien. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Algunos vieron el título original de esta charla y la charla no la pensé así. Luego lo vi yo y me di cuenta que ese título no lo había puesto yo, pero que había causado alguna sensación. Entonces, yo voy a hablar un poco de eso, pero preferí cambiarle el título al que quizás ya algunos hayan visto. Y aún así volví a cambiar el nombre cuando ayer me preguntaron cómo le quería poner. Y cuando estaba decidiendo qué decir, me di cuenta que el llamarle las paralelas de Newton o algo así habría sido mucho mejor, fundamentalmente mejor, llamarle las autoparalelas de Newton. Y la razón por la cual el auto es tan importante, sí voy a presentar en el pizarrón en un momento, pero prefiero hacer esto hablando directo y viéndolos a los ojos, o al menos eso me imagino. Lo importante de la noción de auto en todo ese título es, quizás, pecando de anglicismo, no porque no me guste la palabra auto, sino porque auto no encapsula bien lo que quiere expresar la noción de autoparalelas. En inglés sería self-parallel, pero la palabra que me interesa, nuevamente, no es el paralel tanto como el self. Y entonces, irremediablemente, hacer física, hacer ciencia, hacer cualquiera de estas empresas humanas que enaltecen el espíritu, como los circos mismos, es necesario hablar del self. Y el self se traduce mucho mejor que auto. Se traduce en el yo. Y como yo no soy filósofo, pero he leído a quien sí lo es, entonces voy a utilizar un yo que está increíblemente ad hoc, grabado en la piel de los físicos, aunque los físicos no lo sepan. Los físicos somos súper ingenuos y pensamos que descubrimos la naturaleza. Pero bueno, voy a leerlo y sépase que, librándome de toda responsabilidad, al menos de lo que se dice, la interpretación será mía y podrán al final lanzar los jitomates que sean necesarios. Entonces, el yo. En torno al yo es en torno a lo que va a versar toda la charla, pero al yo de esta manera. El yo, la relación que se refiere a sí misma, o dicho de otro modo, es en la relación, la orientación interna de esa relación. El yo no es la relación, sino el retorno a sí misma de la relación. Entonces, esa parte del yo, ese retorno a sí mismo, es lo que va a permear toda esta charla. Y eso que va a permear toda esta charla es lo que permea a toda la física que concebimos, a todas las cosas que decimos que existen, al determinismo del que ya se habló, a la concepción de cómo construimos nuevas teorías y a cómo sabemos que las cosas existen o no. Quizás he generado demasiada expectativa, no sé, ya ni modo. Pero quiero que si de algo se van a acordar a lo largo de las matemáticas que pronto veremos, sea de este hecho. Todo en la ciencia, todo en esta charla, todo lo que hagamos, lo verdaderamente fundamental, siempre es autorreferente. Siempre.
estamos viéndonos nosotros mismos. Bueno, pero esto es más divertido porque entonces acabo de dar una noción del yo y lo que sigue en el título serán las yo paralelas, las autoparalelas. Y entonces uno se acuerda de sus clases de geometría cuando definen qué es una paralela. Una paralela, las paralelas son líneas que en el plano no se intersectan nunca. Entonces son líneas distintas y no se intersectan nunca, no tendrían nada que ver la una con la otra jamás. Y sin embargo, aquí hay una suerte de oxímoron definido, autoparalelas. ¿Bueno? Vamos a ver qué quiere decir eso. Y más aún, esta noción de paralelismo que vamos a usar hoy es algo que la gente trabaja muchísimo en geometría y relatividad y todas las cosas que les han dicho durante la semana y que sin duda son extraordinarias y son lo que llenan de emoción a la física contemporánea. Pero esa noción se la debemos a Galileo y a Newton, o algo así. Entonces, dado que esto es cercano a la Saturnalia y a la celebración newtoniana, vamos a recordar un poco de Newton. Si queremos entender cualquier pedazo de la física, cualquier pedazo de ciencia, la razón por la que hacemos ciencia, la razón por la que estudiamos física, es porque queremos encontrar algo, porque queremos entender las cosas, pero más aún porque queremos entenderlas como nadie más las ha entendido nunca. Pero ¿cómo podemos hacer eso si a la primera que nos cuentan de mecánica cuántica no la creemos? No que no esté bien. Acuérdense que soy un payaso. Entonces, algunas cosas que diga estarán mal. Algunas otras cosas que diga serán falsas. Y en particular lo siguiente que diga también. Entonces, todos queremos hacer ciencia para entender, para descubrir algo nuevo. Para descubrir algo nuevo, más nos vale saber todo lo nuevo. Si no, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ya estamos un poco saturados en este foro de las cosas nuevas. Entonces, voy a tratar de regresar al origen. Cuando uno se pregunta qué es realmente fundamental, uno empieza a hablar de muchas cosas y casi todas tienen que ver con campos o principios variacionales o cosas sofisticadas matemáticamente hablando. Cuando alguien piensa en que descubrirá algo nuevo, casi siempre piensa en las matemáticas que serán necesarias para ese descubrimiento. Pero el problema no está ahí. Sin duda hay un problema técnico gravísimo en la ciencia, siempre lo hay. Pero si realmente queremos entender qué es lo nuevo o dónde está lo nuevo, más nos vale entender lo mero fundamental, meros principios. Y si queremos ir lo más lejano posible en la cadena de principios que podamos tener, difícilmente vamos a ir mucho más lejos que las leyes de Newton. Antes de los principios variacionales, antes de la relatividad, por supuesto, antes de la mecánica cuántica y antes de todas las cosas que nos llenan el alma estos días. Entonces hay que repasar las leyes de Newton. Pero las leyes de Newton son aburridas. Esas no las enseñaron desde la secundaria, a lo mejor desde la primaria. Pero eso es lo que les da precisamente el carácter tan fundamental que tienen. Si ustedes alguna vez están convencidos de que lo que están haciendo es fundamental de a de veras, lo sabrán sí, solo sí, eso que descubren termina en los libros de primaria. No en los artículos de Nature, en los libros de primaria. Y la ley de Newton ahí está. Y si le preguntan a los niños, hasta se la saben, algunos. Y están tan bien sabidas que casi nunca les ponemos atención. Y entonces las damos por hecho, y en ese hecho van todos nuestros sesgos subsecuentes en todas las teorías que construimos. Entonces voy a empezar con eso. Voy a empezar con las leyes de Newton. Vamos a ir al origen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué suponemos de ellas? ¿Cuáles son los principios que subyacen? ¿Dónde están nuestros sesgos? ¿Cuándo las enunciamos? ¿Ok? Bueno, comencemos pues. Voy a compartir el pizarrón y voy a empezar a rayar todas las cosas.
Espero que todo se pueda ver. Y si no se puede ver, entonces mi voz será lo que escuchen. Bien, la ley de Newton. Es de buena educación escribir al menos el título de lo que voy a decir. Entonces, esta charla son las autoparalelas de Newton. Ya filosofamos un poco qué quiere decir con esto, pero este es el objeto que nos va a llevar un buen cacho de la charla. Las autoparalelas. Para ello vamos a recordar en su forma más burda, en la forma que se acuerden que viene en algún libro de secundaria o con el resto que se aprendieron antes de entrar a la preparatoria, ¿qué dice la ley de Newton? ¿Cuál es la primera ley de Newton? Y la primera ley de Newton habla sobre varias cosas. Habla sobre lo que le gusta hacer a la materia. Entonces acá hablaremos de leyes de Newton. Y la primera ley de Newton dice que el estado de movimiento rectilíneo uniforme le gusta ser conservado. Se conserva. Se conserva a menos que algo pase. Y ese algo pase es la definición de fuerza. Algunos dirían que la definición de fuerza está en la segunda ley de Newton, pero nada es más aberrante que eso. La segunda ley de Newton no es una definición de fuerza y ese es el punto de esta charla. La segunda ley de Newton es un resultado. Realmente todo el principio que vamos a trabajar es este. Todo lo que vamos a decir es en torno a esto. En torno a si entendemos ello. En torno a entenderlo con las matemáticas que en este circo se han exhibido por distintos malabaristas y distintas voces que han hablado en torno al movimiento y las simetrías, a las rectas y a las curvas. Entonces, vamos a ver, hay varias palabras acá. La primera, que pareciera que todo el mundo entiende qué es, la palabra estado, y en particular estado de movimiento. Esto tendrá que ver con algo y habrá que definirlo. Pero me interesa más, de momento, definir esta otra, movimiento rectilíneo uniforme. Para poder enunciar esta ley, más nos vale entender qué quieren decir las palabras. Estamos diciendo que esto que está entre los cuadros es lo que se conserva y parece que a los físicos les gusta mucho que las cosas se conserven y les causa gran sorpresa cuando no lo hacen. Por eso entonces le ponen nombre a esas cosas. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme es aquello que le gusta conservarse, pero yo no sé qué es movimiento y tampoco sé qué es recto. Y si me preguntas, tampoco sé qué es uniforme. Ahora lo sé porque me quité todos los prejuicios que tenía y que tenía Galileo y que tenía Newton y que todos teníamos hasta antes de entrar a esta dichosa facultad de ciencia donde todo cambia, donde uno duda de todo. No duda de lo que es recto, porque ¿quién me dijo que lo recto es recto? ¿Dónde están esos axiomas que me lo dicen? Por supuesto, son los axiomas de Euclides, pero también luego vimos que los axiomas de Euclides se pueden relajar. Y en esa relajación pierdo mi idea de recto. O mi idea de recto es distinta. O mi idea de recto es arbitraria. Entonces a mí me encantaría saber, primero que nada, qué quieren decir todas estas palabras a la luz de haber renunciado a los axiomas de Euclides. Quizás. Entonces, discutamos eso. Discutámoslo con fervor. Me encantaría que estuvieran en el auditorio y que pudieran interactuar con esto. Es una pena que sea el último día que quizás podamos interactuar, aunque sea de esta manera, hasta el próximo año. Pero interactuemos de alguna manera. De la mejor manera que podamos. Bueno, ¿qué es el movimiento? Palabras clave. Movimiento. La palabra movimiento, innegablemente,
Disculpen si aún me queda un poco de sesgo. Está ligado al cambio. Entonces habrá que estudiar cambios, pero esos cambios no son los que me preocupan, sino lo que me preocupa son las palabras rectilíneo y uniforme. Esto verdaderamente que no sé qué quiere decir. Vamos a ver. Cambio. ¿Qué es lo que necesito para construir todo esto? De la manera más económica posible. No quiero gastar en ninguna estructura innecesaria. Quiero que esto sea barato. ¿Qué es lo que necesito para caracterizar el cambio? Yo no sé muchas cosas, pero me gusta que la vida sea fácil. Y la vida es fácil cuando las cosas son bonitas, y las cosas son bonitas cuando las cosas son diferenciables. Entonces, esta idea de cambio estará codificada en un espacio geométrico al que, por ponerle algún nombre, le llamaré variedad diferencial. Estoy seguro, miembros del curso de cálculo tensorial, que Marco les habrá dicho hasta el cansancio que es una variedad diferenciable, así que no me detendré en definirla. Y me dedicaré a usarla. Entonces, vamos a pensar en el cambio. ¿Qué es lo que quiero hacer con Newton? ¿De qué se trata Newton? A mí lo único que me interesa, yo soy muy modesto, a mí no me interesan los campos y no me interesan los cuerpos, me interesan las partículas y como soy muy lento, solo quiero pensar en una partícula. Entonces voy a pensar en el movimiento de una partícula en una variedad diferencial. Entonces voy a dibujar la caricatura estándar de variedad diferenciable, la caricatura que a todos nos ponen alguna vez, como un cascarón que no tiene que ser de 2 dimensiones, sino que puede ser de muchas y que localmente se parece a RN con todas las cosas que uno podría usar. Entonces a esta cosa le voy a poner M. Y este es el M que va a decir dónde pasan las cosas, dónde se mueven las cosas, dónde ocurre todo. Y lo único que puede ocurrir aquí es que una partícula se mueva y que una partícula se mueva no puede hacer otra cosa más que una curva en este lugar. Entonces, una curva en este lugar es una trayectoria de una partícula. Espero que eso quede muy claro. Y espero que todos sepamos cómo parametrizar curvas. Yo estoy seguro que sí. Y este es el cambio al que me voy a referir. Quiero entender cómo es que esto pasa de aquí a acá. Por supuesto, está siguiendo ese movimiento. Pero ahora quiero caracterizarlo. Quiero aprender a derivar. ¿Cómo hago para derivar? ¿Qué quiere decir un vector acá? A mí me enseñaron en mecánica, casi al principio de la facultad, que si tengo una curva y esa curva es la trayectoria, entonces el vector tangente es la velocidad. Y yo lo dibujo como una flechita así. Le llamo a esta cosa la velocidad y a este le voy a poner el punto P, entonces lo denoto como la velocidad en P. Pero aquí tengo un problema porque no estoy en RN, entonces no tengo coordenadas universales que me digan cómo escribir ese evento. Pero yo estoy seguro que todos saben lo que es un mapeo coordenado, así que sencillamente lo escribiré y ese B en P se escribe como el cambio de la posición en el tiempo, en la dirección X, más el cambio Y en el tiempo, la dirección Y, más el cambio en la dirección Z. A los relativistas y a la gente le gusta escribir esto, aunque no les gusten las sumas. Sí. Esto es un vector. Este es un vector tangente a una curva en una variedad. Un vector tangente a una curva en una variedad donde esa curva quiere decir el movimiento de una partícula, eso quiere decir que este vector es la velocidad. La velocidad se escribe así. Y cuando uno se pregunta qué es la velocidad, uno dice que es un vector, pero este vector se escribe raro. Y eso es raro porque aquí hay una derivada parcial que uno no entiende qué es, pero es un símbolo más para denotar direccionalidad en un espacio vectorial. Pero no es gratuito. Esto me dice más acerca de un vector y me permite calcular el cambio de funciones en el tiempo. Yo puedo definir funciones sobre este espacio, funciones escalares que van a los reales. Y acordarme que la curva que pinté originalmente, perdónenme ustedes, por malabrar el pizarrón,
es una curva que lo puedo ver a su vez como un mapeo de los reales a m, y ahora considero una función de f de m a los reales. Y voy a preguntar cómo cambia esta función. ¿Cómo cambia esta función conforme yo me muevo a lo largo de las curvas que tienen como vector tangente a b? Eso en los cursos de cálculo seguro les dicen derivada direccional. Y para calcular la derivada direccional, ustedes recordarán que tendrán que saber calcular el gradiente y saber qué es el producto punto. Pero yo aquí no tengo producto punto porque no sé qué es. No tengo nada de eso definido aún. Estoy siendo económico y mi variedad no tiene métrica, mi variedad no tiene producto punto, mi variedad no tiene nada en este momento más que una estructura diferencial y no sé qué más hacer con ella más que derivar. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarme cómo derivar una función que vive aquí cuando me muevo, cuando hago variaciones a lo largo de la curva, pero moverse a lo largo de la curva es, a su vez, moverse a lo largo de, de un intervalo alrededor de T0, de P, es gamma de T0. Entonces, si yo tomo un punto por acá, T, y me muevo hacia T0, es como si tengo gamma de T y me muevo en esta dirección hacia T0. Y estoy preguntándome cómo cambia una función cuando yo me voy por aquí. Eso va a ser difícil porque esta m no sé bien qué es. Pero tengo una función que va de esta manera. Esa función me subo con gamma, me bajo con f. Es una función de los reales en los reales. A lo mejor no sabía que era derivar acá, pero esta función seguro que sí la debo de saber derivar. Funciones de los reales en los reales me las enseñaron en cálculo 1 y a menos que no lo haya pasado, tendría problemas para lograrlo. Puedo hacerlo sin duda y preguntarme quién es P de T evaluado en T igual a T0. Eso sin duda es una derivada con respecto al tiempo. Y a esto le voy a llamar F punto. Eso es el punto que nos gusta ponerle a los físicos para denotar que las cosas cambian en el tiempo. Eso es una mera definición. Así voy a decir que es la derivada con respecto al tiempo, con respecto al parámetro de una función. Y esa derivada, pues no puede ser muchas cosas. Esa derivada, la derivada de f, gamma de t, gamma, se escribe como x de t, xi de t, igual en t igual a t0. Eso es como se define gamma. Y luego, no sé hacer muchas cosas, así que usaré la regla de la cadena para decir que esta es la suma de igual a 1 a n, la parcial de f con respecto a xi, o de xi de t, igualado en t igual a t0. Este está igualado en t. Pero a mí no me gusta ese orden, entonces lo cambio. Pero este ya se me apareció antes. Esto que está acá no es otra cosa que el vector velocidad de la curva. Entonces, esto me permite hacer lo siguiente. F punto no es otra cosa que el vector velocidad, que no dibujé así, sino dibujé de otra manera, actuando en la función. A esta cosa la gente le denota como la derivada del i a lo largo de b de la función f. Y digo todo esto porque esta es una manera natural y económica de definir el cambio con respecto a un parámetro externo, universal, que fluye como el tiempo. Entonces, geométricamente, la derivada del i con respecto al vector tangente a la curva por la que me estoy moviendo no es otra cosa que la derivada en el tiempo de aquello a lo que se la toma. Entonces, esta será mi convención del cambio en el tiempo. La derivada del i de aquello que yo quiera derivar en el tiempo. Perfecto, ya sé derivar funciones.
Ya sé qué quiere decir el cambio en el tiempo. Menos mal. Pero ahora tengo una cosa un poco más grave que dirimir y es qué quiere decir uniforme antes de decir qué quiere decir recto. Uniforme querrá decir que la velocidad no cambia conforme avanzo en la curva. Y ya sé cómo calcular el cambio a través de esta derivada del i. Pero el problema es que solo sé derivar funciones. Quizás si aprendo a derivar vectores, entonces mi problema esté resuelto. Entonces veamos qué necesito para para derivar vectores. Vamos a pensar que tengo mi variedad, que tengo una curva y que tengo dos campos vectoriales. Por supuesto, tengo un campo vectorial que será aquel que me dé por cada punto de la curva la velocidad. Y pensaré en otro campo vectorial. Uno que no tenga nada que ver con esta curva. Un campo vectorial, recuerden que tengo que pintar un vector en cada punto del espacio, de alguna manera que a mí se me haya ocurrido. Entonces, no los voy a pintar en todo el espacio, los voy a pintar únicamente sobre los puntos que pinté. Voy a pensar que por aquí va así, por aquí va así, por aquí va así. Y a este campo, o a este vector, lo voy a llamar U en P. Este va a ser U en Q. Por supuesto, este es color tan feo. V en P en Q. ¿Ok? Quiero pensar cómo hago para calcular el cambio en torno a estas cosas. Y resulta que para hacer ese cambio, yo puedo utilizar la propia curva sobre la que me estoy moviendo para comparar las cosas, para definir un flujo que mapea el espacio tangente a este punto en el espacio tangente a este punto. No voy a perder el tiempo en detalles técnicos, sepan que eso se puede hacer. Se puede hacer y ese será llamado una forma de transportar vectores. ¿Qué quiere decir que yo transporte un vector a lo largo de la curva integral de acá? Quiere decir que si yo empiezo acá, avanzo en el parámetro que define esta curva, llegaré a otro punto sobre la curva misma y me habré llevado todo lo que está aquí, acá. Por supuesto, una copia de este espacio aquí, acá, no garantiza para nada que el vector transportado U de P coincida con el campo vectorial U en Q. Entonces podría tener algo así. Entonces, en ese caso, podría comparar los vectores de una manera diferenciable. Y eso sí que se puede hacer. Lo voy a hacer, pero no lo haré con la derivada de i. Lo haré con una derivada que veremos a continuación. Pero de todas maneras definiré lo que quiero decir con esto. Entonces, el cambio U de U, que definiría como la derivada de U a lo largo de B, podría funcionarme y podría funcionarme para definir aceleración. Si yo me acuerdo lo que me enseñaron en mis cursos de mecánica 1, la aceleración no es más que la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Entonces, lo único que tendría que hacer es preguntarme cómo cambia el vector velocidad cuando lo transporto de esta manera con respecto a sí mismo. ¿Cómo cambio yo conforme me transporto a lo largo de mí mismo? ¿Cómo cambio yo conforme me transporto a lo largo de mí mismo? Todo es autorreferente y vamos a ver qué pasa. Ya en la mañana les dijeron que la derivada de i, creo, y si no se los digo de una vez, la derivada del i de un vector con respecto a otro no es otra cosa que un paréntesis del i. Y un paréntesis de este tipo es antisimétrico, quiere decir que si cambio el orden, cambio el signo. Pero ese es un problema. Disculpa. Pero ese es un problema porque si me pregunto el cambio de B a lo largo de B, que sería B punto,
Esto no es otra cosa que B con B. Y esta cosa es idénticamente cero siempre. Esta derivada no me sirve para nada para hacer mecánica al menos. Con esta derivada no podría calcular la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y no podría calcular la aceleración. Entonces, esto es justo lo que no quiero. Necesito otra manera. Y me acuerdo lo que estaba diciendo. Me acuerdo qué es lo que estaba diciendo. Me acuerdo que Newton y que Galileo hablaron de movimiento rectilíneo. Quizá lo que tengo que saber es qué es eso de recta, pero esa noción de recta es una noción a priori. Esa noción me la tienen que decir. Esa noción yo no sé qué es. Entonces me puedo inventar una. Este transporte es uno que pude hacer y este transporte no me gusta. Entonces me voy a inventar uno que me guste más. Así de arbitrario hacemos la ciencia. Es sorprendente que nos salga bien. Entonces hagamos un transporte. Uno que nos guste más. Transporte paralelo. Seguramente ya lo escucharon también. Estoy seguro que Marco les habrá hablado de él. Todos los libros, muchos al menos, que uno puede consultar en torno a la geometría diferencial o en torno a la relatividad general, hablan del transporte paralelo. Pero antes de hablar del transporte paralelo, definen una conexión, dicen que es una conexión afín, le dan una serie de propiedades de una conexión, y es una conexión por todos lados, y las propiedades parecen salidas de la nada y uno no entiende qué está haciendo, pero en fin, el punto de la conexión no es otra cosa que el transporte paralelo, y al fin uno llega a la ecuación geodésica a veces. Pero por el lado equivocado, por supuesto, porque para entender qué es una conexión afín, uno tiene que decir que es un transporte primero, no al revés, aunque los libros se ahorran el discurso. Entonces hagámoslo primero. Hagamos una conexión afín, pero de su origen, que es del transporte. De un transporte que no sé hacer, pero que me voy a inventar porque puedo hacerlo. Porque nadie me dijo qué es. Y porque si alguien me dijo que era recto, a mí no me gustó y me voy a inventar mis propias rectas. Es hora de ser subversivos. Si alguna vez van a hacer ciencia y no son subversivos, se equivocaron en lo que hacen. No hacen ciencia para seguir las reglas. En todo caso, habrían hecho ingeniería, donde se aplican. Vamos a definir un transporte. Tenemos la variedad. Y tenemos una curva. Y tenemos dos puntos en la curva. Y solo para acordarme de con respecto a qué voy a derivar, voy a poner aquí el dominio de la curva. Voy a poner aquí un T0. Y voy a decir que P es gamma de T0. Y por supuesto todo es local. Y voy a poner aquí un T. Y voy a decir que Q es gamma de T para ese T. Como Marco les habrá dicho, entonces, en cada punto de estos hay un espacio tangente al que yo usé indiscriminadamente, nadie me juzgará por ello. Entonces, este es el espacio tangente a M en P, y este es el espacio tangente a M en Q. Tengo, por supuesto, mi campo vectorial tangente a la curva, de tal suerte que este es B en P, y este es B en Q. Y voy a considerar otro campo vectorial otra vez, que por aquí va así y por aquí va así. Este será U en P, perdón. No sé dibujar muchas letras. Este será U en P y este será U en Q. Entonces me tengo que inventar una regla que me permita ir de este espacio vectorial en este otro espacio vectorial. Para cada punto en esa variedad. Entonces voy a inventar una regla que me permita hacer esto. Y esa regla le voy a poner
Va para los dos lados. Voy a poner. Primero me voy a ir de un lado para el otro. Me adelanté un poco. Me voy a ir en esa dirección. P, que necesita una curva, gamma. Necesito saber dónde empiezo. Necesito saber dónde termino. Y esta cosa es un mapeo que manda a T, en gamma en T0, que no es otra cosa que P, en T, gamma de T, que no es otra cosa que Q. T gamma de T0M y T gamma de TM son espacios vectoriales. Y esta cosa pediré que sea un isomorfismo. Entonces, estas cosas sean invertible. Voy a pedir que este mapeo sea invertible para cada punto de la variedad y sea diferenciable y todo eso. Muy bien. Soy libre de definir cómo hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es tomar un vector U en Q, por ejemplo, y preguntarme cómo cambia conforme yo me muevo a lo largo de la curva morada hasta llegar a P. Entonces tengo que estar haciendo una serie de transportes, un transporte para cada valor de T y que termina aquí. Y cada uno de esos me va a dar un vector en este espacio. Y cada uno de esos puede ser como a mí se me dé la gana. Entonces, en particular, vamos a ver qué quiere decir eso. Tengo U en Q. Vamos a preguntarnos cómo se ve. Vamos a hacerlo poco a poco. Porque esto se puede hacer un desastre. ¿Cómo se ve este vector cuando me lo traigo para acá? Perdón si no uso los colores apropiados. Tengo un mapeo que viene de aquí a acá y que le voy a poner P a la menos 1. De gamma de T a T0. Este es el punto P, este es el punto P. ¿Qué le pasa a este vector cuando lo muevo para acá a lo largo de este transporte? Le puede pasar lo que yo diga que le pasa. Y yo quiero que llegue así. Entonces, este vector que está ahí, le voy a poner nombre. Será el vector P a la menos 1 de gamma de T a T0 de U en Q. Este es el vector transportado. Este es U en Q. Este es el vector transportado a P. Este es U en P. Noten que no es el mismo, no tendría por qué ser el mismo. Yo estoy definiendo esto, habría sido demasiado sesgado si dijera que es el mismo. Y lo único que sé es que esto es biyectivo. A cada vector que yo ponga en este plano, me lo va a mandar algún vector en este plano. Vectores distintos van a dar a vectores distintos. Y como esto es muy arbitrario, este es un transporte general, yo me podría preguntar, ¿qué le pasa a un vector distinto a este? Digamos, a este vector. Que pareciera que es el mismo, solo que está más grande. Este vector, voy a poner lambda U en Q. Noten que lambda U en Q no es U en Q. Es otro vector. Entonces, este vector, cuando lo transporto por acá, podría llegar a otro lugar. A este. Eso es muy raro. Y lamento profundamente mis sesgos, pero no voy a permitir que eso pase. Me gustan las cosas que no pasan así. Entonces voy a decir, voy a considerar de todos los transportes que me puedo inventar, me voy a fijar únicamente en aquellos que vectores colineales los manda a vectores colineales. ¿Qué quiere decir eso?
que mi transporte no va a ser esto que pinté acá, sino que va a mandar a este vector lambda UQ a un vector paralelo. Piensen que me salió paralelo. A este. Estos son transportes que preservan afinidades. Las afinidades son colinealidades. Acuérdense que yo no tengo métrica, no sé qué quiere decir el tamaño del vector. Lo único que sé es que este no es el mismo vector. Lo único que estoy pidiendo es que si este era un vector colineal a este otro, entonces se mapea un vector colineal en este punto. A ese transporte le voy a llamar transporte paralelo. No tengo una forma de... No tengo nada, pero si el transporte cumple eso, para cada vector que yo haga, le llamaré transporte paralelo. Noten que la definición de transporte paralelo la acabo de dar. Lo único que necesité fue inventarme un transporte y pedirle que cumpla esto. No he hablado de derivadas, no aún, mucho menos de derivada covariante, como seguramente ya estarán pensando. Definamos la derivada, pues, entonces. Vamos a definir qué quiere decir una derivada, pero no puedo usar el mismo símbolo de chiquito que ya he usado, voy a usar otro. Derivada con respecto al parámetro de la curva sobre la cual me estoy moviendo, de este campo U en T igual a T0. Esta cosa no será más que el límite, cuando T tiende a T0, de P a la menos 1, de gamma, de T a T0, de U evaluado en gamma de T. Ese es el vector que va moviéndose por acá. Menos U en gamma de T0. Entre T menos T0. Por supuesto que eso es una derivada. En la definición de derivada. Y a este le voy a denotar con un simbolito que seguramente ya todos están familiarizados con. Voy a llamar la derivada covariante de U con respecto a B en el punto P. Con todo lo que les he dicho, si son suficientemente cuidadosos, ustedes podrán probar que esta derivada satisface la regla de Leibniz, satisface la no linealidad que a veces dicen que tiene esta derivada, satisface todas las propiedades que aparecen en su definición de derivada covariante. Si quieren ustedes probar todas esas propiedades, no tienen más que usar todo lo que saben de derivadas de cálculo 1 en esta expresión para funciones y campos vectoriales. ¿Ok? Pero esto es una gran cosa, porque el transporte me lo inventé yo. Eso quiere decir que si me pregunto cómo cambia mi vector tangente cuando me muevo a lo largo de mi propia curva, pues eso me lo inventé yo, entonces no tendría por qué ser igual a 0. Entonces se me ocurre una gran idea. Nunca se me ocurren, así que seguro pueden mofarse de ella. Vamos a definir una cosa que le vamos a poner aceleración. Y la aceleración A en P será el cambio de la velocidad evaluado en T igual a 0. Pero esa velocidad, yo me acuerdo qué es. Es el cambio del cambio de la curva.
No creo que es una mala definición de aceleración. La segunda derivada de la posición respecto al tiempo, de manera exótica. Esta es la aceleración. ¿Y qué mide la aceleración? ¿Qué es lo que me diría Galileo? Galileo me dijo, a las cosas les gusta mantener el estado de movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que esta cosa tendría que ser cero, tendría que no cambiar nunca. Eso quiere decir que la aceleración, esta cosa, mide algo. Es una medida del fallo del vector velocidad en transportarse paralelo a sí mismo. Verse en el espejo y sorprenderse. Algo inesperado ha pasado. Lo normal, la ecuación geodésica, la ecuación autoparalela, decimos que un vector es paralelo si esta cosa es cero. Las autoparalelas de Newton son las curvas que me definen el movimiento rectilíneo uniforme, que son las curvas que tienen aceleración igual a cero con el transporte que a mí se me dé la gana. Nada que ver con la fuerza, por supuesto. Y me quedan 5 minutos para hablar de ella. Esa es otra historia, por supuesto. Pero esta es la que yo quería contar. La fuerza es un poco más fácil, quizás más fácil de entender. Subestimo mucho a veces mi capacidad. De tomar vino, por supuesto, no de explicar. Ya sabemos qué es la aceleración, pero a mí me habían dicho, quizá me engañaron, que la segunda ley de Newton define que es la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. A alguien le debería de molestar que toda una ley sea una mera definición. Y seguro no lo es. Entonces, vamos así definir qué es una fuerza y luego diremos cuál es la ley. El primer acto ha terminado, el segundo comenzará. El segundo será corto y si tienen dudas, lo podremos extender. El segundo acto, todo lo que decimos ahorita. Si quieres, sigue y eres el último acto, entonces no hay problema. Yo no quiero abusar de la gentileza de los asistentes al circo, ni de los cirqueros. Trataré de mantenerlo y mejor discutir con todos. Bueno, no hay objeciones. El segundo acto está en torno no al espacio tangente en cada punto, sino al espacio cotangente. ¿Por qué el espacio cotangente? Porque, como les habrá dicho Marco, el espacio cotangente es el espacio de formas diferenciales. Las formas diferenciales no son cualquier forma diferencial, son unoformas diferenciales. A las unoformas diferenciales les gusta integrarse a lo largo de curvas. Y esas curvas, pues son curvas por las que nos movemos. A mí me encanta una forma de decir para qué sirve una fuerza. Físicos del mundo, físicos queridos, físicos de la facultad, físicos que todos lo saben, díganme ustedes para qué sirve una fuerza. ¿Cuál es el fin de una fuerza? ¿Se lo han preguntado acaso? Piénsenlo de vacaciones, díganme si no. Pero una fuerza sirve para hacer trabajo. ¿Qué? La fuerza es un vector, el trabajo es un escalar. Yo soy utilitario capitalista, el trabajo lo puedo cobrar. Es un número que puedo convertir en dinero. Una fuerza es un vector. Seguro no puedo. Entonces a las fuerzas les gusta integrarse sobre curvas. Entonces, solo por decir por qué voy a trabajar en el haz cotangente, basta recordar que el trabajo que tanto me gusta, que tanto me cuesta, es una función que depende de una fuerza y de una curva.
y está definido como la integral sobre la curva de la fuerza. Pero esta fuerza, recordarán, si son puristas del cálculo vectorial, que es fuerza con vector punto de L, pero a mí me gusta la geometría, así que este es un uniforme, donde F no necesita del punto de L. Las fuerzas son uniformes, las velocidades son vectores. Las fuerzas son uniformes, las velocidades son vectores. Entonces, a mí me dijeron que la fuerza, ¿cómo se define la fuerza? La fuerza es el cambio del momento con respecto al tiempo. Eso es lo que yo entendí. Esto quiere decir que el momento es una forma. ¿Y qué es eso del momento? Pues me acuerdo otra vez del principio que estamos discutiendo, en donde dije el estado de movimiento, y el estado de movimiento está caracterizado por este momento. Y esto es lo que le gusta conservarse. Dijimos que a la naturaleza le gusta conservar el estado de movimiento. Entonces esta cosa debería ser cero. Cero cuando se conserva. A la naturaleza le gusta mantener su estado de movimiento, que el momento no cambie. Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es el fallo en el momento en ser conservado. Eso es lo que nos gusta decir. Momento, vamos a llamarle estado de movimiento. En ser conservado. Cosa tan rara, si tan solo supieras qué es. El momento, sin duda, me acuerdo que en mi clase de mecánica me dijeron que P como vector era otra cosa que MB. Pero yo no sé qué es esto aquí. Porque ves un vector y esta es una forma. Entonces esto no me gusta a mí. Si tan solo hubiera una forma de cambiar vectores en formas y formas en vectores. Pero yo no tengo ninguno, así que voy a poner uno que me haga este favor. Voy a definir G, que no es una métrica, sino es una G bemol. Esa G bemol manda TPM en TP estrella. No es una métrica porque acuérdense que las métricas se comen dos vectores y esta solo se come uno. Entonces, voy a definir el momento de una manera muy especial. P lo voy a definir como M. Y este sí que está en TP estrella. Este es mi momento es el de hoy. Mi momento es un uno forma y vamos a ver qué hacer con ella. Quiero calcular el cambio en el tiempo. Yo ya sé cómo es el cambio en el tiempo, lo dije desde el principio. El cambio en el tiempo es la derivada del I, la derivada del I estándar. Entonces, P punto, que es el cambio en el momento con respecto al tiempo, no es otra cosa que la derivada del I con respecto a B de P. Habíamos dicho que la derivada del I de B con respecto a B0, pero este es P. Y P no es P. ¿De qué depende? Pues depende de este mapa que me inventé. En general esto no será cero, y entonces tendré que calcularlo, y para ello tengo la identidad de Cartan. Donde este es el producto interno de formas y vectores. Eso sí que sé cómo hacerlo. No requiero nada más. Entonces, mi fuerza, mi fallo en conservar el momento, depende intrínsecamente de mi elección de mapa que manda vectores en formas. Noten que aquí no estoy hablando ya ni siquiera de transporte paralelo. Nada tiene que ver. Yo no sé qué es la aceleración, a quién le importará. Yo estoy en el asco tangente.
Y en el asco tangente yo no sé de vectores. Pero en el asco tangente yo sé de que no quiero que el momento cambie. Y el cambio en el momento se define así, intrínsecamente dado por esta G. Ay de mí, si tuviera una manera de comparar vectores y formas de manera directa. Ay de mí. Marco Batman, contéstame por favor, ya que faltan 2 minutos. ¿Les has dicho a los asistentes de este circo que es una métrica? Claro, ya lo vimos como 1000 veces. De hecho, dijimos que era como el diablo porque tenía miles de nombres. Bueno, este mapa no es una métrica, es un mapa que me inventé. ¿Qué pasaría si tuviera una forma canónica de hacer? Una forma canónica que también me tengo que inventar. Nadie me dice quién es la métrica porque yo soy un rebelde. A mí nadie me va a decir qué es andarse derechito ni cómo se miden los ángulos. Eso lo voy a decir yo. Y si yo tengo esa libertad, entonces diré quién es la G. Y la G será la métrica de mi elección. Pero la G es un isomorfismo entre el espacio tangente y el espacio cotangente. Entonces, en lugar de poner esta G bemol, esa G bemol estará directamente ligada a una métrica. Con esto, cerraré el segundo acto y llegaré al final. No necesitaba mucho de las fuerzas. Podemos discutirlas después. Hay mucho que se puede hacer, pero no lo que me interesa.
Muchas gracias, chicos. Literalmente, el acto final nos dejó sin palabras. A todos, creo que incluso a ti. A mí simplemente todo tu acto me resultó muy familiar, sobre todo la primera parte. Quién sabe, como que ya había aparecido en algún otro lugar, Tal vez, en alguna tesis, no lo sé. tal vez. Pero esta parte de la segunda ley de Newton, creo que es extremadamente interesante verla desde como una consecuencia geométrica. Y creo que habla de todavía un resultado mucho más fundamental de la interpretación geométrica que da la relatividad de la realidad. Porque, como bien vemos en la relatividad, en realidad todo es la curvatura del espacio. Y la conexión de Levi-Civita es lo que nos queda cuando metemos una métrica lorentziana. Básicamente es la elección natural, porque es compatible con la métrica y porque todo se comporta bonito. Voy a Y la decir algo, conexión... Batman. Dilo. No hablé en el último acto. No es que haya fallado el audio. Sí, no hablaste en el último acto. Por si alguien lo pensó y cayó en la decepción. Hay algo que quise comentar, pero mejor comento ahora al final. Y es lo siguiente. Me estaba acordando de Newton y siempre me acuerdo de él. Sobre todo cuando uno tiene que justificar la existencia de campos. ¿Cómo sabemos que el campo eléctrico está ahí? ¿Cómo sabemos que el campo magnético está ahí? ¿Cómo sabemos de la fuerza fuerte y de la débil? ¿Cómo sabemos si hay quintesencia en el mundo? ¿Qué quiere decir para un campo existir? Yo me invento un campo. Es el campo de los fantasmas que habitan este planeta. Por supuesto existe y tiene unas matemáticas espectaculares. Matemáticas nunca vistas. Matemáticas que te puedo enseñar. Es espectacular. ¿Y cómo sé que existe? ¿Cómo sabemos que el campo eléctrico existe? Porque podemos medirlo. Ajá. Eso dicen. Eso dicen, así es. Yo tenía un profesor del laboratorio de electro que decía que no existía, y era de electro. En realidad, la única manera que podemos darnos cuenta de si algo existe o no es si ese algo es capaz de cambiar el estado de movimiento de algo. Así es, sí. Si es capaz de, como sea, pero cambiarlo. ¿Bien? Entonces todos los campos cambian el estado de movimiento de algo. Todos, ¿no? El electromagnético, el campo gravitacional cambia el estado de movimiento de algo. César, se supone que te hagan preguntas a ti y no hagas Tú te pusiste solito, tú dijiste, bueno. preguntas tan difíciles. Pues me lo preguntas a mí, o sea, yo soy un payaso, ¿qué le voy a hacer? Sí te pusiste, Marco. No. ¿El campo gravitacional cambia el estado de movimiento de las cosas? Alguien en el público, si hay comentarios, que lo ponga y que me lo diga, por favor. Yo no lo sé, tal vez sí. Pues no. Relativistas del mundo, estudiantes de cálculo tensorial. ¿El campo gravitacional cambia el estado de movimiento de las cosas? ¿O el campo gravitacional será que define el estado de movimiento de las cosas?
es justamente esa segunda parte. Pero si los define, entonces, ¿qué rayos queremos cuantizar? ¿Una interacción? Es justo ese el problema, ¿no? Y yo, en lo particular, como aficionado a la relatividad, no pienso que sea posible cuantizarla, porque no es una fuerza. Noten que Newton se había dado cuenta de esto. A mí me sorprende mucho más. Newton no sabía nada de conexiones afines, ni de transporte paralelo, ni de geometría riemanniana, ni de métrica, ni de nada. Newton, con pura poesía, enunció un teorema fundamental en geometría riemanniana. La compatibilidad, la condición de compatibilidad entre la conexión de Levi-Civita y la derivada de... Y le puso nombre, segunda ley. Newton. Feliz cumpleaños, Newton. Pronto será su cumpleaños y con esta información hoy podemos celebrarlo de una nueva manera. Me parece que este acto fue más que adecuado, ¿no?, para cerrar el circo popular de la ciencia. Quiero comentarte que entre los comentarios de Facebook no hubo preguntas, pero sí hubo una cantidad enorme de saludos y de felicitaciones. eh, y sobre todo uno que dijo que quedó impactado con tu performance y con tu plática. Yo creo que así quedamos todos. Yo creo que habla por todos. Y te agradezco de verdad por tu participación, porque pues spoileaste una parte del curso de cálculo tensorial que venía en el futuro, que era, ya habíamos visto la conexión, pero Ya justamente, somos deterministas. sí, sí, ya habíamos visto la conexión, pero justamente yo quería construir también después de introducir el transporte paralelo, quería hacerlo al revés, como justamente sucedió en alguna tesis ahí oscura que espero que nunca encuentre. Pero, pues muchas gracias y creo que con Ahorita la esto, publico en Facebook. espero que con esto les vean para qué sirve todo lo que hemos estado viendo en clase y que no nada más son elucubraciones de gente que no tiene mucho que hacer. Eh, César, te agradecemos muchísimo y para cerrar este circo, voy a dejar de ser Batman porque quiero dar la cara. Quiero dar la cara y agradecer a todos los alumnos, sobre todo. Obviamente agradecemos a todos los invitados de honor como César, al doctor Juan, al doctor Patiño, a Lenin, al doctor Lenin, a la doctora Viridiana, a la maestra Miroslava Mozo, al maestro usurero y hechicero, aprendiz de brujo Jorge Haber, a todos los demás que seguramente se me están olvidando, que participaron en este primer congreso de divulgación científica, el Ciencia Vulgaris, pero sobre todo al alma de este congreso, que fueron sus estudiantes. Los estudiantes que desde el principio han estado ahí en el curso de cálculo tensorial, dedicando todo el tiempo al curso, a pesar de que la situación ha estado bastante difícil en términos de la situación mundial, de la pandemia y de yo sé que pues que llevar la escuela desde sus casas no es difícil y ahora pues participar en algo extra tampoco es fácil. Y sobre todo porque le están destinando tiempo de sus preciadas vacaciones. Pues quiero agradecerles mucho a todos, en particular a ellos. Me hacen sentir muy orgulloso de ser profesor y de ser en particular su profesor. Quiero, por favor, darles paso. Por favor, aquellos que quieran abrir sus cámaras, ábranlas. Aquellos que quieran... Perdón, Marco. Solo voy a decir algo más. Antes de que todos se despidan, quiero agradecerles y felicitarlos públicamente
por esa iniciativa. Ese es el tipo de cosas que tienen que ocurrir muchas más veces, que tienen que ocurrir muchas más veces en español, así que la colaboración con Ciencias TV es absolutamente fundamental. Y estaremos, tanto, hablo a nombre del capítulo estudiantil del que soy advisor ahora, de la UAM Azcapotzalco y de la Facultad de Ciencias, como una oportunidad que tendremos para hacer cosas juntos muy divertidas. Estoy seguro que así va a ser. Marco, felicidades a todos, felicidades. Y ya que estoy hablando del capítulo estudiantil, también antes de que otra cosa ocurra, y esto es ya completamente a título personal, se aproximan las Saturnalias, pero también se aproxima el cumpleaños de nuestra querida presidenta del capítulo estudiantil, que desafortunadamente o afortunadamente cumple años el 24 de diciembre y nunca nadie la felicita de su cumpleaños. Entonces yo la felicito desde acá, desde ahora. Felicidades, Gabriela. Felicidades, extendemos la felicitación. Queremos recordar que hoy también es el cumpleaños del famosísimo Picos. Entonces también extendemos la felicitación. Y pues estén pendientes porque planeamos hacer este circo itinerante. Esto es una amenaza, algo recurrente. Y queremos que el siguiente sea algo más grande, ya con mejor organización. Entonces estamos pensando, y por estamos me refiero a mí y a las otras 30 personalidades que vienen en mi cabeza, porque no lo he comentado ni siquiera con los demás organizadores, pero creo que lo podemos comentar y ya con eso los estoy comprometiendo. Abrir la convocatoria a los estudiantes de ciencias y a los estudiantes de la UAM Azcapotzalco, de la UAM en general, y estudiantes que nos manden pues una solicitud. Y creo que se puede hacer algo mejor, sobre todo porque el espíritu de esto es esparcir la ciencia. Ya me dirán si no, si mejor me callo, pero después de todo este choro, convido a los artistas circenses que están presentes. Hubo una que fue fundamental en la difusión de todo esto que no pudo estar presente porque acompañó a su mamá a hacer algunas cosas. Se llama Melina. Quiero agradecerle en particular a ella porque en verdad, además de que su plática fue de extinciones masivas, lo cual resuena particularmente en este punto de la historia, y fue una plática muy interesante. Ella contribuyó mucho a la difusión de este congreso. Por favor, aquellos que quieran abrir su micrófono y su cámara, o solamente su micrófono, solo su cámara, háganlo, y si quieren decir algunas palabras, estamos aquí escuchándolos. Somos todo oídos. Este circo, como les decía hace rato por el chat de WhatsApp, lo organizamos nosotros, pero lo hicieron ustedes. Hola. Bueno, me presento, yo soy Fabián, para los que no me conocen, no llegaron a ver la plática del miércoles, y pues nada, profe, yo nada más le quería agradecer por darnos la oportunidad pues, de presentar, a pesar de que, pues no sé, el curso ni siquiera tiene como nada en relación como a lo que fue muchas presentaciones, pero así como nos dio la oportunidad de simplemente de algún tema que nos interese o como conozcamos bien, poderlo dar a conocer o divulgar pues como ya usted dijo. Y pues agradecerle también por hacer este seminario, porque es cierto, hay pocas cosas así de divulgación, no son muy difundidas, y siento que esto, pues, sí llegó a sonar bastante bien. O al menos, digamos que trascendió las puertas de la facultad nada más. Y nada más eso. Gracias. A ti, Fabián. No sé si alguien más quiere decir algunas palabras. Checo, tú que también fuiste parte del comité, que eres el profesor, el primer profesor del curso. Diana, Yair, no sé si quieran decir algo. Pues solamente felicitar a todos los participantes, tanto a los invitados especiales como a los alumnos. Estuvo muy bien, y quiero felicitarte particularmente a ti. Has hecho un excelente trabajo y pues claro que debes de estar orgulloso porque te lo mereces, y espero que sí sigas siendo profesor. Me da mucho gusto. Esperemos que la computadora que sabemos que asigna a los profesores, que es la misma que asignaba a los árbitros de fútbol, nos siga asignando grupo el semestre que viene. Yair, Diana, ¿quieren decir algo?
Bueno, buenas noches. A mí me gustaría agradecer la oportunidad de participar, porque bueno, la primera vez que participo en algo por el estilo. Y pues eso, agradecer la oportunidad y que haya sido que sea un gran profesor con nosotros. Y pues quisiera aprovechar para mandar un saludo a mi familia, a mis amigos y a Yasmín, que me ha estado viendo y pues nada, gracias por la oportunidad y esperemos se vuelva a hacer y podamos volver a participar. Claro, están invitados siempre. Y si se vuelve a hacer, que esperemos que lo logremos, están invitados, ¿no? Diana, no sé si quieres decir algo. Si no, está bien, ¿eh? No hay ningún problema. Lo dijiste, no puedes prender tu micrófono, pero dice que agradece la oportunidad que le dimos para compartir este espacio con todos ustedes y gracias por la motivación que transmitimos en cada clase. Justamente eso es lo que buscamos. Muchas gracias, Diana. Tratar de impulsar una nueva manera de ver la ciencia y la física, las matemáticas que se hacen desde la facultad, ya no como algo de competencia, sino como algo que se disfrute, que se ame. Es algo que compartimos Sergio, Sasha, Diego, yo, y queremos tratar de compartirlo con ustedes, porque así nos lo compartieron profesores como César y como los profesores de la facultad que han desfilado por este escenario. Queremos compartírselos y que ustedes a la vez lo difundan. Y creo que eso logró su cometido en este congreso. Si ya Sasha, que está tras bambalinas, y Diego no quieren decir nada, no sé si tampoco César quiere agregar algo, los dejo para que digan algo. Si no quieren hacerlo, entonces cerramos. Pero pueden tirar jitomates, podemos discutir lo que sea. Mira, este es el momento. ¿es ahora o nunca? Yo diría que abras así, cortes la transmisión de Facebook Live, mandes la invitación en Zoom a los que se quieran unir y seguimos así. Perfecto. Entonces haremos eso, la publicaremos en Ciencias TV y estaremos aquí discutiendo para los que se quieran unir. Si sabemos que es viernes, que deben estar realizando compras, si nadie se une en alrededor de unos 20, 30 minutos, pues entonces nos iremos a seguir tomando vino, cada quien en nuestra reunión de Zoom, pero les agradecemos muchísimo por habernos acompañado durante toda la transmisión, y vamos a cortar la transmisión de Facebook Live porque pues ya les quitamos mucho tiempo de la semana, pero esperamos que les haya gustado. Lo preparamos con muchísimo cariño. Aquellos que se hayan registrado en la página de Wix del evento, los contactaremos para ver las constancias. A los alumnos obviamente tendrán constancias. César, espero que te sirva la constancia para tu trayectoria académica, pero... La burocracia no perdona. ¿Cuántas constancias voy a tener que hacer entonces? Como 657. Oh, no. En la página de Wix se registraron como 20 personas. Entonces, pues, muchas gracias a todos y pues, gracias por habernos acompañado. La primera edición del Circo Popular de la Ciencia ha finalizado. Gracias a todos. Muchas gracias.